Muy buenos días, mi nombre es Michelle de la Hoz y el día de hoy junto con mis compañeros les venimos a presentar nuestro proyecto. En ingeniería, las decisiones productivas dependen del análisis de costos y las matemáticas ayudan a convertirlas en una información útil. En una empresa empacadora de agua, el costo marginal aumenta con cada unidad productiva o producida. Al integrarlo se obtiene el costo total acumulado. Este proyecto aplica métodos de integración numérica y la integración exacta para interpretar gráficamente el área bajo la curva del costo marginal y su impacto en la toma de decisiones. El trabajo se organiza en 3 fases: aproximación numérica, cálculo exacto y la interpretación gráfica. Pregunta-problema. ¿Cómo varía el costo total de producción en una planta empacadora de agua potable al incrementar la unidad producida a partir del análisis de una función de costo marginal? Objetivos generales. Analizar el comportamiento del costo total de producción en una planta empacadora de agua potable mediante la aplicación de métodos de integración numérica y exacta a una función de costo marginal. Objetivos específicos. Aproximar el incremento de costos mediante la suma de Riemann, regla de los trapecios y los métodos de Simpson. 2. Calcular el valor exacto del incremento del costo usando el teorema fundamental del cálculo. 3. Representar gráficamente la función del costo marginal y el área bajo la curva en el intervalo de estudio. Y 4. Analizar la importancia del cálculo integral en la toma de decisiones de la ingeniería industrial. Manjarres, el día de hoy les voy a estar compartiendo el desarrollo de los métodos de integración numérica que se hicieron para el proyecto de cálculo que tiene que ver con el costo marginal de una empresa empacadora de agua. Sabemos que para estos métodos de aproximación numérica se tiene en cuenta la geometría y para este caso estaremos usando inicialmente solamente rectángulos. En el método de Riemann, para poder hallar el área bajo la curva, se hace necesario determinar rectángulos que puedan de una manera un poco exacta, muy poco exacta, determinar el área bajo esa función. En este caso vamos a estar trabajando con un n igual a 8, es decir, 8 rectángulos para cubrir un intervalo de 0 a 10 de una función f sub q igual a 2q más 10. Sabemos ya que tenemos 8 rectángulos que van a determinar o van a cubrir el total del área, pues nos queda determinar la imagen de cada extremo izquierdo de esos rectángulos. ¿Por qué el extremo izquierdo? Porque con este extremo vamos a poder rellenar una tabla y luego con esto vamos a poder determinar la sumatoria en Riemann. Entonces este valor de Q sub i es muy importante para establecer la siguiente tabla. En esta tabla ya tenemos los valores primero de la función desde el intervalo mínimo al intervalo máximo y los valores de y o de la función evaluada en cada uno de estos intervalos. Esta parte de la tabla corresponde a los valores pertenecientes a n y al estudio del área bajo la curva, pero teniendo en cuenta el número de rectángulos, porque suele haber una mala interpretación entre n y los intervalos. Los intervalos solo son 10, mientras que las n son 8. Entonces aquí se hace un trabajo para poder evaluar, uno, la imagen de Q sub i, teniendo en cuenta los valores, la imagen de cada extremo izquierdo, teniendo en cuenta los valores que va tomando x a lo largo de la función, en este caso q. Se tiene la función evaluada de Q sub i dependiendo cómo va desde 0 a 7 en el caso de la sumatoria de triángulos inscritos y de 1 a 8 cuando son
triángulo circunscrito, es decir, por encima de la línea de la función. Y por último tenemos la columna que le pertenece a la función evaluada más el valor o multiplicándose por la base del rectángulo. Recuerden que la función f sub q nos está determinando la altura en el eje y respecto al valor de x. Entonces si tenemos que en este valor no es x sino q, delta de q, entonces aquí ya tenemos digamos que la altura por la base multiplicada y tenemos el área determinada de ese rectángulo. En este caso sería para q sub 0, 25 medios, para q sub i, 125 octavos y así sucesivamente. Aquí se va a aplicar el método matemático, la fórmula que Riemann propone para triángulos inscritos, es decir, por debajo de la línea. Aquí hay una explicación en la fórmula matemática para los rectángulos que están por encima de la línea. Y luego aquí tenemos para trapecio. El método de trapecio, además de tener como el tema de los rectángulos también presente, decide agregar una forma trapezoidal para estudiar el segmento de pérdida que tenía Riemann. Eso, bajo la validación de muchas ecuaciones, presenta unas ecuaciones básicas que en este caso determinan que el área es más o menos la mitad de la base, o sea, de delta de q, por la sumatoria de las funciones. En algunos casos se contempla sumar 2 veces la función de un mismo punto. Solamente los extremos no se tienen en cuenta. Entonces, cuando evaluamos el método de trapecio bajo esta nueva ecuación, nos da un valor cercano, aproximado a las 200 unidades. Mientras Riemann en los triángulos por debajo de la función nos da un valor de 187.5 unidades cuadradas. Los rectángulos en Riemann que están por encima de la línea nos dan un valor entre 212.5. O sea, entre 185 y 212 está el valor cercano y exacto. Sin embargo, ya acá el método de trapecio nos acerca más a un valor de 200 unidades. Para el caso del estudio de la planta de agua, empacadora de agua, estamos hablando de unidades. Estas unidades representan miles de pesos. Estamos hablando que por el estudio o por el análisis de producción de 10 unidades, el costo de maquinaria, personal y todo lo que me implica la operación de la empresa son de 200.000 pesos por cada 10 unidades de producción. Entonces ya aquí se empieza a entender cómo el método también empiezan a dar y arrojar datos. ¿Qué pasa si evalúo la función cuando voy de 0 a 20 unidades de producción, a 30 unidades de producción? ¿Qué pasa con el costo marginal? Mientras trapecio ya nos da un valor de los 200, en la aplicación del método de Simpson, que es muy parecido al del trapecio, pero este considera la curva un poco más en función de figuras también geométricas. Aquí ya se ve que la ecuación no es la mitad de la base del rectángulo, sino un tercio de la base del rectángulo. Y aquí las funciones de extremos se mantienen intactas, mientras las funciones evaluadas en los intervalos pares se tienen que multiplicar por 4 y los impares tienen que multiplicarse por 2, y los simples tiene su demostración matemática, y esto a resumido queda esta ecuación general. Cuando nosotros evaluamos en un intervalo de 0 a 10 con un n igual a 8 bajo el método de Simpson y con la ecuación de Simpson, nos da que el área es aproximadamente 200 unidades. Es decir, trapecio y Simpson
coinciden en la aproximación de área sobre 200, mientras que Riemann se queda por debajo con 187.5 cuando los rectángulos están por debajo, y por encima presentan un área de 212, o sea, están excedidos. Y aquí con esta demostración se pueden tener en cuenta algunas de las decisiones que se tienen que tomar a nivel de gerencia o de a quien importe el estudio ingenieril, en este caso de la empresa y sus productos empacados, cuánto vale producir sus unidades. Adelantándome un poco, que quisiera hablar del tema de las conclusiones, donde aparece esta tabla, que es justamente una tabla que nos permite, a partir de evaluar diferentes puntos límites, nos permite estimar el mismo costo. Y aquí se dan cuenta de que los valores, a medida de que se duplican o se produce por nuevas decenas, los costos aumentan desproporcionalmente. No es necesario, pues, digamos que de una u otra forma sobreentender esto, pero la matemática nos dice que entonces el problema podría estar en los costos operativos y no justamente en esos valores de base que desde el estudio de la ingeniería se pueden tomar decisiones. Es decir, la ecuación 2Q más 10 representa, por un lado, los valores que se necesitan o el costo que requiere cada unidad adherida a ella. Por eso está 2 veces Q, los valores adheridos a ese producto o a esa unidad producida, más una constante que involucra mano de obra, servicios, arriendo. Todas estas variables están encapsuladas en una constante dentro de la ecuación tomada. Si podemos reducir esa ecuación a 1.5Q desde el costo de la producción de esa unidad, más 6, ya no sería 2 veces Q más 10, sino 1.5Q más 6. Ese 6 sería una reducción en ese costo de gasto energético, mano de obra. ¿Y cómo se puede lograr? Automatizando, de pronto teniendo sistemas de paneles que nos permitan abaratar los costos eléctricos y por ende los valores de unidad producida, la automatización de algún trabajo humano que pueda ser suplido por una máquina. Todo este tipo de soluciones ingenieriles se pueden tomar a partir de la estimación de costos. No siendo más, este es el análisis que puedo hacer como estudiante desde la integración del cálculo integral en los procesos de producción, en este caso de una empacadora de agua, como el costo marginal cambia o varía en función de las mismas unidades que éste produce. Y bueno, se tienen en cuenta los resultados, volvemos a hablar, se pueden abaratar costos y hacer que esa línea o esa pendiente que resultamos integrando como acumulado de esos costos se reduzca. No siendo más, un abrazo. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el desarrollo de la fase 2. En esta fase vamos a calcular el incremento del costo total utilizando el segundo teorema fundamental del cálculo. En este procedimiento trabajamos con la función de costo marginal, que sería f de q es igual a 2q más 10. En esta función se representa el costo adicional que se genera al producir una unidad más dentro de la planta empacadora. Luego establecimos el intervalo de producción entre 0 y 10 porque queremos analizar cuánto aumenta el costo total en este rango. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, se plantea la integral definida, después se separa la integral utilizando propiedades de linealidad y después se hace la integración por separado de cada término y finalmente pues se evalúa la antiderivada de los límites de integración y se reemplaza entre 10 y 0. Al resolver esta evaluación de la antiderivada se obtiene el siguiente resultado.
Esta gráfica representa la función del costo marginal f de x es igual a 2x más 10, la cual muestra cómo aumenta el costo de producción a medida que se fabrican más elementos. En el eje horizontal se encuentra la cantidad de unidades producidas, mientras que en el eje vertical representa el costo marginal correspondiente a cada unidad. La recta es creciente porque cada nueva unidad producida requiere más recursos que la anterior, haciendo que el costo aumente progresivamente. La región sombreada bajo la recta, entre los intervalos de 0 y 10 unidades, representa el área calculada mediante la integral definida. Esto simboliza el costo total acumulado necesario para iniciar y mantener la producción de las 10 unidades diarias. Matemáticamente, se valora la integral definida de la función entre el intervalo de 0 y 10. Y como resultado obtuvimos un valor de 200 unidades monetarias, lo cual significa que el costo total no depende únicamente del costo de una unidad, sino de la suma progresiva de los costos marginales generados durante el proceso de producción. Conclusiones. El análisis del costo marginal permitió demostrar que el costo total acumulado de la empacadora no depende solamente de cuántas unidades se producen, sino de cómo funcionan los procesos internos de la planta. El cálculo integral mostró que este costo refleja factores reales como el agua, la energía, los insumos y el tiempo de la maquinaria y el desperdicio. En la función 2Q más 10, el 10 representa el costo base de operación y el 2Q el incremento progresivo al aumentar la producción. Se concluye que el aumento acelerado del costo total está ligado a la eficiencia de los procesos, no únicamente del volumen producido. Por eso, mejoras como automatización, optimización de recursos, dosificación precisa y la reducción de desperdicios ayudan a disminuir tanto el costo base como la pendiente del costo marginal. Finalmente, este trabajo demuestra que el cálculo integral tiene aplicaciones en varias ramas: en ingeniería industrial, para planificar costos, mejorar procesos y tomar decisiones estratégicas; en la ingeniería ambiental, para modelar el consumo del agua, la energía y de los desechos; y por último, en la ingeniería electrónica, para optimizar sistemas automatizados y circuitos eficientes. Muchas gracias.